每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。Hola a todos, soy Ana. Nos dedicamos 10 minutos cada día para escuchar la palabra de Dios y experimentar el poder del Evangelio. ¿Alguna vez has amado a alguien? Sí, ¿verdad? Amamos a nuestra familia, a amiguitos o amiguitas, a los vecinos, etcétera, etcétera. Amamos a los que nos aman, odiamos a los que nos odian. Siempre esperamos en recibir algo a cambio de nuestro amor. Hoy me voy a dedicar a hablar de amor. No es que sea una persona muy romántica, de hecho que yo no soy una persona romántica, se me ve en la cara, ¿no? Sino porque creo que es un tema muy importante en la Biblia y especialmente para Jesús. De hecho, a lo largo de los 4 evangelios, los libros que hablan la historia de Jesús, podemos encontrar a Jesús diciendo la palabra amor hasta 50 veces. De hecho, una de esas veces fue en Mateo 22, capítulo 22, de 36 a 40. Y todo empezó con una pregunta de un fariseo. ¿Quién son los fariseos? Los fariseos eran los expertos en la ley y eran muy importantes en aquella sociedad. Además, eran líderes dentro de la comunidad judía y también eran personas que se preocupaban tanto por las apariencias. Bueno, pues el fariseo le hizo una pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? A lo que Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son el resumen de la ley de Moisés. Según los expertos, los fariseos tenían unos 613 normas y ellos obligaban a sus seguidores a obedecer todas las normas. Este fariseo pretendía tender una trampa con esa pregunta a Jesús y la pregunta era realmente difícil de contestar, porque dijera lo que dijera, le atacaría por cualquier respuesta. Pero la respuesta de Jesús era realmente humillante para los fariseos. Jesús contestó de manera simple pero brillante, usando una oración de los judíos. Era una oración que ellos repetían varias veces al día y que todos los judíos, incluso los niños, conocían. Jesús intenta decirle al fariseo que en realidad no comprenden la verdad de esa oración. Es triste, ¿verdad? Los que más se esforzaban a sus seguidores por cumplir la ley y los que mejor conocían los mandamientos, al final se olvidaron del mandamiento más grande, que es amar. ¿Qué es amar? Hoy nos centramos a buscar y a reflexionar y para profundizarnos un poco más, ¿qué es amar? Pues amar consiste en 3 fases. La primera fase de amar es comprender lo mucho que Jesús te ama. Es importante aclarar que amar a Dios no es algo que surja de repente, sino que surge precisamente cuando comprendemos lo mucho que Él nos ama. Amar a Dios no es que yo me levanté un día y decidí, voy a amar a Dios. Eso no es algo que uno decide un día sí porque sí, sino que un día entendí que Dios existía, me di cuenta de que por mí mismo no podía llegar hasta Él y que por tanto estaba destinado a morir, condenado por mis propios errores. Jesús sacrificó su vida para arreglar todo lo que rompimos. Ese amor es incomparable e incondicional.
Si realmente entendemos y comprendemos ese gran amor de Jesús que nos dio, seguro que nos caeremos en rodilla ante Jesús, agradeciéndole y estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida para servirle. Por eso entramos en la segunda fase de amar, que es servir a los demás. Hay que tener mucho cuidado porque un error común es quedarnos en que Dios nos ama y ya está. En realidad hay más. Tal como refleja en Lucas capítulo 10, 27, lo primero es amar a Dios y de segundo hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo dijo que Dios nos llamó para que seamos su pueblo santo y amados por Él. Tenemos que vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, que tenemos que ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a todo el que nos ofenda. Sí, es lo que oyes. Hay que recordar que el Señor nos perdonó, así que debemos perdonar a otros. Es decir, ese amor de Dios seguirá reproduciendo en nosotros el querer ser compasivo, bueno, humilde, amable, paciente y comprensivo. Pablo dice que ese mismo perdón y amor gratuito que Dios nos ofrece es el mismo que deberíamos ofrecer a los demás. Amar a los demás es lo natural que tenemos que pasar en nosotros una vez comprendemos lo mucho que nos ha amado Dios. Pero, ¿cómo hay que amar a los demás? Jesús lo dejó claro, como a uno mismo. Hay algo muy importante que creo que es necesario entender. Aunque no lo creas, no se puede amar a los demás correctamente si uno no se ama a sí mismo. Por lo tanto, entramos en la tercera fase de amar. Amar es amar a uno mismo. Piénsalo unos segundos. No se puede ofrecer algo que no tienes, ¿verdad? Seguro que no. Así como no puedes ofrecer un amor que primero no has recibido o no has comprendido. Con palabras claras, no puedes dar algo que tú no tienes. Tengo razón, ¿verdad? Hoy en día tendemos en menospreciarnos, ¿verdad? Pero por eso es muy importante entender nuestro verdadero valor para Dios. Si las cosas valen según lo que se paga por ella, pues tú vale la vida del Hijo de Dios. No creo que haya un precio más alto que ser hijo de Dios. Tú eres valioso, tú eres importante. Si miras la creación, estarás de acuerdo conmigo en que es espectacular, preciosa, impresionante, una maravilla. Pues cuando piensas eso, recuerda que tú eres la joya de la creación, lo más precioso que hizo Dios, porque todo lo que creó, lo creó para ti. Si sin una autoestima correcta, servir a los demás se convierte en una manera de conseguir amor de parte de otro, cuando en realidad servir a los demás es una consecuencia de haber recibido amor. Por lo tanto, amar es comprender el amor de Jesús hacia ti. Amar es amar a los que dejas sin esperar nada a cambio. Amar es amar a ti mismo porque eres una joya de Dios. Esta es la definición de amar. ¿Cuál de estas tres fases es más difícil de cumplir para ti? Me podéis escribir un email que aparece abajo en la pantalla, o aquí, da igual. En la pantalla aparecerá un email que me podéis escribir y me cuenta tus dificultades y tratamos de solucionarlo. Te espero. Muchas bendiciones y hasta pronto.